Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis aquí en Extra Noticias con todos los detalles de lo que ocurrió en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Estamos, Kenneth y yo, felices de tenerlos. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo vas? Buenas noches. Igual. Un gusto saludarlos a todos. Hoy, día en que se anuncia al nuevo Papa, información que vamos a estar también más adelante repasando. Comenzamos de inmediato con el detalle de la información que en términos judiciales estamos en San Carlos con lo ocurrido con un oficial de tránsito que fue detenido por supuesta tenencia de pornografía infantil. Lo interesante y lo particular de este caso es que a este policía de tránsito se le detuvo cuando salía de un juicio por el cual se le investiga por aparentes nexos con una banda narco de San Carlos. Así fue como los agentes del OIJ de la Fortuna de San Carlos le informaron al oficial de tránsito sobre el por qué se le detuvo. El funcionario de apellido Ublate salía en ese momento del juicio que se le sigue por supuesto nexo con una banda narcotraficante de la zona norte. De acuerdo a la Fiscalía, cuando se revisó el celular del oficial durante la investigación por narcotráfico, se encontró el contenido sexual infantil. Establece que es infantil es cualquier tipo de reproducción, ya sea audio, video, fotografía de personas menores de 18 años. Tienen una pena que puede ser hasta 9 años en uno de los tipos penales y hasta 5 años en otro. En general, 9 años es lo que podrían imponerle a una persona en caso de que le encuentren en algún dispositivo pornografía de menores de edad. Una vez que se le detuvo en los tribunales de justicia en Ciudad Quesada, se le trasladó a su casa de habitación en Aguasarcas. La idea es buscar y encontrar más pruebas por el delito sexual. En el caso, por supuesto narcotráfico, la Fiscalía solicitó 12 años de cárcel en su contra. Por este otro caso se le juzga, también con 9 personas, y se está a la espera de la decisión que emita el Tribunal Penal de Juicio de San Carlos. Y 4 alumnos del Liceo José María Castro Madrid se tomaron una fotografía juntos en el baño de este colegio ubicado en Zapote, con lo que aparentemente sería una AR-15, un arma AR-15. Por supuesto, las autoridades del colegio activaron todos los protocolos, llegaron los miembros de la fuerza pública para realizar una búsqueda. El arma no fue encontrada, pero uno de los alumnos involucrados tenía en su poder un arma blanca. Esta imagen puso en alerta al personal del Liceo José María Castro Madrid al salir a la luz pública. El personal de orientación están identificando a las personas y convocando a las familias. No hay certeza si esto ocurrió dentro de las instalaciones del liceo, por lo que el centro educativo realiza todo el proceso de investigación. La institución está haciendo revisión de bolsos y salveques desde el mes de pasado, por lo que este hallazgo es de gran preocupación. Durante esta mañana la fuerza pública hizo ingreso a la institución. Se presume que a uno de los menores de la fotografía le localizaron un cuchillo. Mediante una fotografía no podríamos determinar si es un arma verdadera. Es importante que ese tipo de arma pareciera ser un fusil de asalto, por ende se tiene una cantidad de peso determinado y no es tan sencillo su portación, menos para un menor de edad. Sin embargo, eso no vamos a definir que se descarta totalmente que fuera un arma verdadera. Según las autoridades, la forma de ingreso podría ser por distintas formas. Ya sea por un área que tenga apertura a un sitio público, que no necesariamente sea por los ingresos, los portones de ingresos, ¿verdad? O porque la misma sea que se desarma totalmente, porque podría ser un juguete que esté totalmente desarmado y que esté en diferentes bolsos, ¿verdad? Las piezas. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Es el sistema donde están enlazados los dos cargadores, porque esa técnica es una técnica de combate. Se hace para recargar de la manera más rápida. Entonces se termina un cargador y el otro se le da vuelta y se inyecta para seguir combatiendo. Y la otra cosa importante que veo es que la plataforma presenta un rompefuegos, que es la partecita de salida del cañón, que es, si es una réplica, es bastante buena, porque es exactamente igual a la que utilizan todas las plataformas AR-15. El centro educativo está en coordinación con la Fiscalía Penal Juvenil para que se haga cargo de la situación.
La dirección del OIJ informó esta tarde sobre nuevos avances en el caso de Rashad García y de su amigo Nelson Pavón Larga Espada, quienes cumplen casi 2 semanas desaparecidos. Ubicar los restos en una zona boscosa de San Mateo de Alajuela, tal como lo hemos informado durante los últimos días, permitió a los forenses establecer que son restos humanos y que pertenecen a un hombre y a una mujer. Además, se espera por los resultados de la comparación del ADN que pueden estar listos en aproximadamente 3 semanas o un mes, según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga. En medicina legal, pues se puede determinar que se trata de al menos 3 fémur, un fémur derecho e izquierdo de un masculino y un fémur izquierdo de una mujer o femenina. Como dato interesante es que en el fémur izquierdo se nota como una lesión que estaba sostenida como por una platina. Y cuando se consulta a la familia, pues efectivamente nos confirman de que él tuvo en algún momento una lesión ahí, que fue operado y que tiene una platina ahí que le sostenía el hueso, en este caso la familia de Nelson. Un gatillero de la zona de Cóbano de Punta Arenas fue sentenciado a 50 años de cárcel por encontrársele culpable de la muerte de un hombre que ocurrió cuando estaba en una plaza de fútbol y que también en el momento de los disparos este hombre logró herir a un menor de edad. Por supuesto, después de esta sentencia, la familia de la víctima mortal están satisfechos con la justicia. De las personas que realizaron los disparos que dieron muerte a don Edwin y que lesionaron gravemente, poniendo en riesgo la vida de la persona menor de edad, Abril. En este sentido, los elementos probatorios son fuertes y contundentes con relación a su identificación y a la participación suya en estos eventos. Usted participó con una segunda persona. En resumen, las pruebas aportadas por la Fiscalía y por el OIJ de Heredia fueron suficientes y contundentes para señalar como responsable a un gatillero de apellido Chacón Gutiérrez por el asesinato de Edwin Campos Figueroa y de herir en varios de sus órganos a una menor de edad. Por eso se le impuso 50 años de cárcel a razón de 25 años por cada uno de los delitos. La madre del ajusticiado reconoce un antes y un después de ese 22 de octubre del año 2023. La familia destrozada, una bebecita de 2 años que se golpea porque el papá está en el cielo y lo quiere tener con él. Toda la familia está caída. Mi hermano era el padrino de él y de depresión murió a los 7 meses. No solamente se encontraba la persona menor de edad ofendida, también se encontraban otras 3 personas menores de edad, que justamente es el reproche que el Ministerio Público le realiza a esa persona y que en efecto el tribunal compartió. Por este caso, no se pudo identificar al conductor de la motocicleta. Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda en San Juan de Dios de Desamparados, en San José. La emergencia movilizó el cuerpo de bomberos luego de que se reportara la presencia de personas atrapadas dentro de la estructura afectada. Al llegar al lugar, los bomberos hicieron una inspección inmediata y descartaron la presencia de víctimas en el sitio, confirmando que ninguna persona permanecía dentro de la casa al momento del incendio. El fuego consumió aproximadamente 150 metros cuadrados de la vivienda afectada. Gracias a la rápida y coordinada acción de los bomberos, se evitó que las llamas se propagaran a 8 viviendas vecinas, protegiendo alrededor de 1000 metros cuadrados de construcción adicionales. Nos despachan a Urbanización Itaipú en San Juan de Dios de Desamparados. Nos indican de que se encuentran víctimas dentro de la vivienda. A la llegada del lugar se descarta que hubiese víctimas. Se ven afectadas aproximadamente unos 150 metros cuadrados. Gracias a las acciones del Cuerpo de Bomberos se evita daños en aproximadamente unas 8 viviendas, unos 1000 metros cuadrados. Descubren una verdadera bomba de tiempo dentro de una casa en Limón. Se trata de varios estañones con combustible dentro de una casa en el sector de Villa del Mar
de esta provincia. Una llamada al 911 permitió a las autoridades descubrir una situación altamente peligrosa en una vivienda ubicada en calle Managüita, donde se almacenaba una gran cantidad de combustible en estañones, lo que se califica como una verdadera bomba de tiempo. El hallazgo se dio gracias a una alerta sobre una manguera sospechosa que estaba conectada al poliducto de Recope, la cual estaba camuflada dentro de un tubo de PVC que ingresaba directamente a esta casa. Al recibir el reporte, la Fuerza Pública coordinó con personal especializado de Recope, quienes confirmaron en sitio que la conexión ilegal conducía combustible hasta el interior del inmueble. En el lugar se observaron múltiples estañones llenos de combustible, lo que representa un riesgo extremo para la seguridad de la comunidad por tratarse de material altamente inflamable. Las lluvias de las últimas horas provocaron al menos 20 incidentes por inundaciones. Osa y Golfito, en la zona sur del país, fueron de las más afectadas. Estas fueron las lluvias que cayeron en sectores como Grecia durante esta tarde de jueves. Las lluvias registradas exactamente entre este día y el miércoles provocaron al menos 20 incidentes por inundación en distintas regiones del país, siendo los cantones de Osa con 5 casos y Golfito con 4 los más afectados, según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. La mayoría de ellos fue en el cantón de Golfito, aunque también en cantones como Osa, Quepos y Pérez de León. La crecida de algunos ríos como el río Claro, río Coto, río Lagarto y Quebrada Seca, entre otros, motivó la movilización preventiva de personas que debieron pasar la noche en casa de familiares. En Golfito, por ejemplo, las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de los ríos Claro, Coto y Lagarto, lo que generó la afectación directa en las comunidades de Caracol Norte y Kilómetro 5 en estas zonas. 9 viviendas resultaron impactadas por las aguas y las instituciones de emergencias brindan actualmente atención integral a las familias damnificadas. El Instituto Meteorológico Nacional advierte durante la tarde y primeras horas de la noche de este viernes que se prevén lluvias en el Pacífico Central y Sur, la península de Nicoya y el Valle del Tempisque. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este viernes, la nubosidad que se forma en el mar podría estar proyectándose hacia sectores costeros del Pacífico Sur y también algunos sectores costeros en el Caribe, lo cual podría dejar algunas lluvias dispersas débiles. En el resto de la mañana esperamos que predomine cielo parcialmente nublado a nivel nacional y temperaturas cálidas con sensación de bochorno. Por la tarde estamos proyectando aguaceros aislados con tormenta eléctrica para el Valle Central y la vertiente del Pacífico, además de posibilidad de chubascos dispersos en zonas montañosas del Caribe y la zona norte. En Quepos se habilitó un albergue temporal en el Salón Comunal Inmaculada, donde fue atendida una familia compuesta por 10 personas. La medida fue tomada luego de que un árbol cayera sobre 2 viviendas. La Municipalidad de Grecia anunció el cierre temporal de la ruta entre Grecia y Santa Eulalia de Atenas por riesgo de deslizamiento. El ayuntamiento anunció hoy el cierre total del paso por esa vía que comunica con la comunidad de Santa Eulalia en Atenas, debido al riesgo inminente de nueva caída material. Según explicaron los encargados, el peligro estaría relacionado con la actividad de un tajo que está ubicado en la cercanía del lugar, lo que habría debilitado la estabilidad del terreno. Esta ruta permanecerá cerrada hasta que los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencia hagan estudios técnicos necesarios para determinar si es seguro reabrir el paso. Las autoridades locales piden respetar las señales de tránsito y viajar por las rutas alternas mientras se trabaja en una solución que garantice la seguridad vial en la zona. Bien, Nati, esta semana hablábamos de casos de detección de drogas de forma muy particular en los centros penitenciarios de nuestro país. En la lista incluso hablábamos del gato que en su momento hace unos años había sido detectado y que se utilizaba para ingresar droga a una de las cárceles. Pues hay un nuevo caso, esta vez en Pocosí de Limón. La famosa narcopaloma que tuvimos en algún momento, los famosos drones y sí, esta figura del narcogato ya la habíamos visto. La gente que me conoce sabe que yo soy defensora 100% de los derechos de los animales y me duele muchísimo porque este gato no podía ni moverse en el momento en que fue sorprendido de lo tallado que estaba la cantidad de droga que intentó ingresar a este centro penitenciario. Hacemos contacto, ya tenemos acá en nuestra sala de redacción a nuestro compañero Alberto Cuadra para que nos amplíe este
estas y otras informaciones. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañeros. Bueno, somos amantes de los animales en realidad. Sin duda alguna creo que todas las familias en Costa Rica tienen alguna mascota y les duele este tipo de situaciones porque, bueno, fue un gato que estaba pues en ese sector de la cárcel de Pocosí, exactamente. Estos gatos usualmente son las mascotas de los mismos privados de libertad o también llegan ahí y les dan comida, entonces se quedan usualmente en esos lugares para un lugar, digamos, que puedan dormir y pueden comer y demás. Pero bueno, lamentablemente, como vemos a este gatito, le pusieron en su cuerpo, adherido a su cuerpo, como con cinta, ven ustedes, casi que no podían ni respirar. Una importante cantidad de droga. Él parece que tenía un comportamiento errático que fue divisado por uno de los guardas en una de las torretas, y es ahí donde al revisar a este gato los agentes penitenciarios encontraron 2 paquetes adheridos a su cuerpo. Uno contenía 235 gramos de aparente marihuana y el otro, o sea, eran 2, imagínense, eran 2 compartimentos o 2 paquetes, albergaba 67.7 gramos de lo que se presume es pasta de crack. Así que lamentable la situación, imagínense ese gatito todo lo que sufrió por simplemente pues la situación de esta adicción que tienen muchos o algunos, ¿verdad?, de los privados de libertad y que podía costar la vida. Pues, un gatito de esos puede entrar pues obviamente lo que es ya falta de oxígeno, no importa, lo agarran si está ya muerto, ¿verdad? Para ellos simplemente era como un peón y pues no valía para ellos nada la vida de este gatito que, como ven, bueno, le salvaron la vida y también evitaron que la droga ingresara a este centro penitenciario. Y es que los oficiales penitenciarios lo hacen con cuidado, están tocando al gato con amor para quitárselo. Yo dudo mucho que el privado de libertad o los privados de libertad que estaban esperando estos paquetes lo hicieran de tal manera, definitivamente lo iban a romper y iban a lastimar al gatito. Claro, eso es lo que menos nos importa. Ay, por supuesto que eso es lo que menos les importa. Ese tape y todo estaba también pegadito a lo que es el pelo, ¿verdad? Pelaje, sí. todo lo que eso le iba a generar. Entonces, claro, toda esa situación, pues, véanlo, se ve muy joven, ¿verdad? Sí, es un gato, eso te iba a decir, es un gato joven, sí. Sí, bueno, es un gatito que también, pues, posiblemente tal vez alguien vaya a adoptarlo, se fue llevado a Senasa y entonces va a recibir algún tipo de tratamiento si le hace falta, digamos, por alguna vacuna, alimento y demás. Pero bueno, fue lo mejor que le pudo haber pasado, caer en manos de los policías y pues ser rescatado, ¿verdad?, de esta situación, de este trasiego que él no quería, pues obviamente no es parte de eso para nada, pero él nada más lo que iba era buscando comida y seguramente lo iban a atrapar en el momento en que llegara en alguna de las celdas y era pues en ese momento donde iban a utilizarlo como mula, como dice popularmente. 3 casos con esta semana, el de las tenis o los zapatos de una persona que intentó ingresar con droga entre el zapato y en las suelas, exactamente, y una cantidad bastante grande de también droga que guardaban los privados de libertad dentro de un perling en un taller industrial en una de las cárceles. Sí, eso denota, ¿verdad?, que es un trabajo de todos los días, es un trabajo hormiga, es un trabajo de nunca acabar, porque a pesar de que hay leyes que ya están obviamente penan lo que es el ingreso de droga, siempre se utiliza algún tipo de táctica para evitar y también para poder salir en ese negocio, pues airosos, y tener también ese negocio dentro de las cárceles, ¿verdad?, lamentablemente. Cambiamos ahora de tema, Nati y Alberto, vamos hasta Nicoya, donde lamentablemente se registra un nuevo homicidio, un hombre que fue ajusticiado literalmente en el patio de su casa. Y con este homicidio ya llegamos a 311 homicidios exactamente en el 2025, muy cerca de los 313 que se contabilizan a la misma fecha el año anterior, así que es un año que es prácticamente como calcado, igualmente violento que el año pasado, y sucedió en el patio de la casa. Estaba el señor, llegaron unos gatilleros, lo pues enfrentaron y es ahí donde le quitan la vida a este señor en el sector conocido como Nosarita en Nicoya. Después dejaron, como vemos, la motocicleta y pues la situación es que ni siquiera en esos lugares, ¿verdad?, tan alejados, y uno diría, bueno, ahí es más tranquilo, lamentablemente esa situación se está viendo pues con mucha frecuencia. Se trata de una nueva escena de violencia, según el reporte que sacudió este mediodía a la comunidad de Belén y Nosarita, en Nicoya, cuando un hombre fue asesinado a balazos en el patio de su vivienda, muy cerca también, lamentablemente, del centro educativo, de la escuela, así que pues ni siquiera eso para a los sicarios de acabar con la vida de sus objetivos. Y a plena luz del día, Alberto.
O sea, estamos hablando de que si bien es una zona alejada, como podemos observar, ¿verdad? Son caminos que por la zona donde están ubicados hay mucho camino de lastre, de largas distancias entre una casa y otra. Fincas y todo, pero dicen, sí, ¿verdad? claro, pero era de día y estaba muy cerca del centro educativo. Imagínense que de verdad uno de estos disparos se hubiera perdido y la bala fuera a dar a algún menor que venía de camino o que iba para Hacia la escuela. De verdad, uno cree que por ser la zona alejada de Guanacaste no hay más peligro que en ese lugar, ¿verdad?, donde ocurre el incidente, pero lo cierto es que hay muchísimo alrededor y sigue en aumento esta situación. ¿Se tiene claro qué hacía este señor? Bueno, no se tiene reporte de a qué se dedicaba ese señor, pero bueno, sí se tienen todos los detalles de esta situación. Dice que, bueno, el cuerpo quedó tendido en el patio de la vivienda mientras la fuerza pública acordonó la escena y también el OIJ realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones. Posiblemente pues va a iniciar todo lo que es la averiguación y darle seguimiento y también perfilar, ¿verdad?, cuál era, a qué se dedicaba esta persona y demás para ver quiénes eran pues sus enemigos, ¿verdad?, que siempre pues es lo que buscan el OIJ y los investigadores, la gente que posiblemente haya tenido algún tipo de problema o algún tipo de ajuste de cuentas hacia esta persona. Escuchemos lo que dice la Cruz Roja con respecto a esta situación y esta muerte de este hombre en el sector de Nicoya. A las 12:30 de este jueves, la Cruz Roja costarricense fue alertada mediante el sistema de emergencias 911 de una situación de persona herida de arma de fuego, esto en el sector de Belén de Nosarita de Nicoya, Guanacaste. Hemos respondido con un recurso al lugar y abordamos un hombre el cual no presentaba signos vitales a la llegada de nuestro personal. La escena fue entregada a las autoridades policiales. Bueno, compañeros, muy cerca de ahí, también en Ojancha, lugares circunvecinos, son los menos peligrosos, son los que tienen inclusive un asesinato cada 5 años, son los lugares más pacíficos. Sin embargo, como vemos, pues poco a poco también esa violencia está tocando la puerta de estos vecinos y obviamente pues los llena de terror, ya pues pensar de que en cualquier momento puede llegar una persona en el patio de la casa, a plena luz del día, ya sea cerca del centro educativo, a ultimar a una de estas personas que es el objetivo de estos sicarios. Bueno, y es que va en aumento de verdad Guanacaste con la zona, el tema de violencia y violencia a este nivel de ajusticiar a plena luz del día. Ayer incluso el caso, pero en Toboski de Cartago, ¿verdad? Sí. Entonces, como decía bien Alberto, estamos ante la cifra triste de 2 homicidios, apenas menos en comparación al mismo periodo del 2025. Dios quiera que no se registren nuevos asesinatos en lo que queda del día, porque si no se podría igualar esta cifra. Ya como estamos, la verdad que es una dura realidad aceptarlo de que eso puede ocurrir en cualquier momento, incluso en escenas que hemos analizado acá de dobles y hasta triples homicidios. Ojalá que así no ocurra. También una maniobra de 2 traileros, Alberto, Nati, permitió o impidió, más bien evitó un accidente grave en carretera. ¿Qué pensó ese conductor que estaba con las luces de parque? Porque cuando uno llega y se topa esas filas, lo primero que hace cuando este camión que viene por detrás a esa velocidad, ¿verdad? Creo que volvió a nacer ese muchacho, señora, quien sea, ¿verdad? Qué susto. Pero pues inclusive la gente en los comentarios decía, bueno, buen chofer, la forma en que venía un poco rápido, claro que sí, por supuesto, pero vea cómo frena y da vuelta la manivela para no impactar el vehículo. Esas toneladas que tiene que, imagínense, frenar ese vehículo. Como tuvo que sonar ese tráiler, ¿verdad?, para poder frenar. Y ese es otro también. En ese frena de pronto el carro que va adelante y tiene que tirarse a la ronda, como dicen, vea. Oh, y se iba a tirar a la izquierda, Dios mío. Otro milagro también, porque total. Ese carro queda completamente partido en 2 posiblemente si ese camión lo impacta. Pero Alberto, se ve que va a doblar a la izquierda, o sea, como si realmente no se diera cuenta que venía un tráiler detrás. Y eso es básico, cuando uno llega a un lugar, ver los retrovisores, ir frenando poco a poco, si usted va a llegar a su destino, poner los intermitentes, y si no viene nadie, porque a veces hasta las mismas motos, ¿verdad?, le rayan a uno, pues si no frenar y que lo rayen, ¿verdad?, tranquilidad, y que lo raye el mismo camión, o como sea, pero no así hacer esa maniobra que sin duda alguna sorprendió a este chofer también, que también pues dicen que hizo una maniobra que pocos pueden realizar porque sabemos lo que significa, ¿verdad? Obviamente esta cantidad importante de toneladas en movimiento a la hora de tratar de ser frenados. Sí, impresionante, de verdad, la maniobra. Para que haga eso es una persona con experiencia la que está detrás del volante, de verdad.
sí, por supuesto, y obviamente esas personas volvieron a nacer, como dicen, y ojalá que también hayan aprendido su lección. Vimos el accidente en la ruta 32 de hace pocos días, donde precisamente un camionero se quedó sin freno en su vehículo y generó toda esta situación, y decíamos lo que podía pensar los conductores que estaban de frente. Y bien lo decía Alberto, ¿qué pudo pensar cualquiera de esos dos conductores? Porque van delante del vehículo, de los camiones, de los trailers. Eso yo creo que es como uno de los sustos más grandes, ¿verdad? Cuando también viene atrás un camión, ¿verdad? Bastante grande, y uno dice, ¿va a parar o no va a parar? Bueno, eso, ¿verdad? Insisto, pero, súmele el sonido de los frenos, porque cuando frenan hasta se oyen donde van golpeando las llantas. Pasa mucho en la ruta 32, porque ahí a veces se cierran los carriles y hay curvas, entonces de pronto usted se topa, ¿verdad? O el camión varado, o la carreta, o el carro, ¿verdad? Entonces sí se tiene que, pues, por eso es mejor, obviamente, ir despacio y tratar de evitar, obviamente, lo que sería esas maniobras que, bueno, como vemos, esta vez sí le salió a los conductores, sí le salió a los traileros, y por dicha, pues, se salvaron vidas. Pues un aplauso para ellos, ¿verdad? Para esos traileros que reaccionaron así. Cambiamos también ahora de tema, ya para cerrar ese bloque, con nuestro compañero Alberto Cuadra, con unas imágenes realmente indignantes y que involucran a un adulto mayor que sufre un asalto. Un adulto mayor caminando por la calle, se encuentra un joven y bueno, esta situación tiene que defenderse porque esta persona lo que iba a hacer es asaltarlo. Vean cómo empieza ahí el forcejeo y cae el señor. Estamos hablando de un señor ya mayor, ¿verdad? Sí. Posiblemente más de 65, 70 años, no sé, bueno. Le hemos puesto blur en la cara, ¿verdad? Por situación de seguridad y demás, pero sí se ve una persona mayor por la forma también que camina y todo lo demás. Iba bastante despacio cuando ahí ya agarró velocidad, ¿verdad? Y empezó a correr porque era parte de, sí, tratando de salvar su vida, porque jamás imaginó que acá no se respeta nada, ¿verdad? Ni condición social, ni es un hombre, una mujer embarazada, un anciano, nada. Pues estas personas lamentablemente lo que buscan es eso, llevarse algún tipo de objeto de valor para irlo a vender posiblemente, y lo que sería pues saciar su situación de algún tipo de consumo de droga. Bueno, como ven ustedes, le metió la mano ahí lo botó. Ese señor tuvo que haberse roto la rodilla ahí. Claro. Y ahí pues buscó en los bolsillos, parece, ahí se metió algo, parece que sí tal vez le robó lo que sería el celular, y después ya iba de nuevo, ¿verdad?, a atacarlo. Claro. Entonces, para que si alguna persona identifica ya sea la forma en que anda vestida, a caminar y demás, eso ocurrió en el centro de La Juelita, pues le dé información al organismo de investigación judicial. Escuchemos lo que dice un experto con respecto a esas situaciones de seguridad en la calle y de todos los días prácticamente en todo el país. La vulnerabilidad que han encontrado los delincuentes para accionar es el factor determinante que nos dice que hay una falla grave en las instituciones al obviar aspectos tan básicos y tan importantes como es la seguridad, lo cual nunca debe escapar de ninguna institución pública para dejarlo como un tema secundario no importante, ya que las pérdidas son cuantiosas y muy probablemente va a ser nula la recuperación. Recordemos que en Alajuelita se han dado una importante cantidad de operativos, también se ha inyectado personal, sin embargo, como vemos, este tipo de delitos que son, podemos decir, menores, también pues se ven reflejados en las calles, o sea, hace falta más vigilancia todavía en esa zona. Esta ha sido la información acá en esta sección de sucesos desde redacción. Compañeros. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, lo peligroso de una, por ejemplo, fractura de cadera para este adulto mayor, y había como un tope también, hay como una grada que pudo, por cuestión de centímetros, haber sufrido una lesión muy grave. Muchas gracias, Alberto. Y de Alberto pasamos de inmediato, Nati, a nuestro compañero que cubre política y también todo el tema legislativo, Rolando Rivera, porque no deja de generar noticias la Asamblea Legislativa y en este caso también el gobierno, porque estamos en sesiones extraordinarias. Correcto. La agenda la pone el gobierno y hoy desconvocó el Poder Ejecutivo cerca de 90 proyectos y dejó solo en la corriente legislativa la iniciativa que tiene que ver con los vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana para el resello, porque recordemos que el presidente Chávez lo había vetado.
Siento que tengo una eternidad de no ver a Rolo para que nos dé ese detalle. Rolo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo la pasó ayer? Libre. Bien, gracias. La extrañamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Kenneth? Buenas noches. La sesión deportiva también, cuando estábamos haciendo el análisis. No creo. El análisis político, sí. Con Rolo, sí. El análisis político va por ahí. ¿Cuál es la estrategia del Ejecutivo? O si es algún, pongámoslo en término popular, cobronazo político a algún partido político, en este caso al PLP, que ha impulsado esta iniciativa. Bueno, así lo quiere evidenciar el Partido Liberal Progresista, como que es una sacada de clavo, por decirlo de forma coloquial. Lo que sí es cierto es que se tenía previsto 2 días para que los diputados realizaran las réplicas al informe de labores del presidente de la República, y como el día miércoles no hubo quórum, hoy se tuvo que destinar el plenario a escuchar los discursos de los otros diputados que estaban pendientes. Sin embargo, como ya estamos en periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo toma la decisión de que se vaya a sesionar en plenario, pero los proyectos que ellos convoquen. Y tomando las previsiones, por si existía la posibilidad de que ningún diputado quisiera referirse al informe, convoca únicamente el proyecto de vuelos baratos bajo el argumento de que ya van no días ni semanas, ya van varios meses desde que se votó, desde que se vetó también, y no ha existido la iniciativa del PLP de llevar el proyecto nuevamente a buscar esos 38 votos para el resello. Lo que dice el Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas es que ¿por qué si están convencidos de que tienen los votos suficientes, por qué no lo han llevado a plenario para votaciones? Una estrategia del gobierno para quitarse de encima ese proyecto que, como lo han argumentado, podría afectar el turismo rural en el país. Es una estrategia de números, porque recordemos, bueno, Nati nos abandonó ayer, le decimos, Nati, le contamos, no hubo quórum, faltaron 21 diputados, como lo decía ahora Rolando, y por supuesto que podría por ahí ir la estrategia en el entendido de que cuando se está hablando, incluso la diputada Ada Acuña, oficialista, hacía la denuncia hoy en sus redes sociales de que prácticamente no habían diputados hoy poniendo atención a las posiciones de los diputados y al análisis del informe de labores del 1 de mayo, es que cuando termine esa discusión, de inmediato, adivinen qué tendría que pasar, pues entra en discusión el único proyecto de ley que está en la corriente legislativa, y en ese momento muy probablemente no tendría el PLP los 38 votos necesarios para el resello. Entonces parece como una jugada bastante, ¿por qué no? Y pregunta, Rolo, ¿era específicamente Eli Feinstein el que iba a hacer la réplica del discurso del presidente? La hizo ayer. Ah, la hizo, sí la hizo. Bueno, antier. Okay. Ayer no hubo quórum, la hizo martes. Sin embargo, utilizó como algunas similitudes con el país de Alicia y el país de las maravillas, que según denuncia hoy el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, no le gustaron al presidente, y también eso fue otra de las razones por las cuales desconvocó esos prácticamente 90 proyectos de ley que estaban para la primera sesión extraordinaria, y únicamente dejó el proyecto de Eli Feinstein, que lo que busca es esto, disminuir los costos de los vuelos a Centroamérica y República Dominicana. Tiene sentido que en el momento en que se termine la discusión del informe, del análisis de los diputados, se tenga que entrar a discusión esta iniciativa y haya pocos diputados, y agarrar, como lo decimos popularmente, fuera de base al PLP con los 38 votos que requiere. Sin embargo, ya el proyecto se terminó la semana, mañana no hay sesión en la Asamblea Legislativa, y si se quiere analizar nuevamente en plenario, tendrá que convocarlo para el próximo lunes el gobierno, ¿verdad? Entonces ya ahí sí sería con toda ¿Y la convocatoria se hace el lunes en horas de la mañana? Sí, tienen que mandarla incluso. Okay. Yo sí creo que lo haga. Sí, claro. Vamos a ver, creo que están claras las dos partes, tanto el gobierno como que lo que quiere obligar es a que se realice la votación, a ver si lo van a lograr resellar, como también el Partido Liberal Progresista, de que saben que esa es la estrategia que tiene el gobierno para sacarse de encima el proyecto. Está como ceñido. Correcto. Vamos a ver la siguiente información. Siguen informando lo que les
De manera estratégica, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto conocido como vuelos baratos, impulsado por el Partido Liberal Progresista, a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de agilizar la votación para conocer si es o no resellado. El conocimiento del veto de vuelos baratos en el plenario legislativo para votar si se resella o no es algo que se ha postergado durante muchas semanas en esta Asamblea Legislativa, cosa que no ocurre regularmente con ningún proyecto de veto y de resello. Es interés del gobierno darle seguridad al sector turismo de que el proyecto, esperemos, no sea resellado y no afecte entonces o no se vea afectado al sector en vista de los riesgos que hemos identificado y que hemos dicho durante la discusión del mismo. La decisión del gobierno molestó a los diputados del Partido Liberal Progresista, quienes consideran que todo es producto de la molestia que generó las críticas del diputado Eliezer Feinsan al informe de labores del presidente Chávez. Recibimos la desconvocatoria de los 90 proyectos que según Casa Presidencial eran críticos para el desarrollo de Costa Rica, y manda el proyecto de vuelos baratos para intentar sacarse el clavo con él. Y a ver, con quien se va a sacar el clavo es con el pueblo de Costa Rica. La gente es la que necesita bajar el precio de los boletos aéreos para colocar sus productos, en el caso de las pymes, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en el área centroamericana, de tal manera que la gente que tiene familiares en esos lugares también tenga posibilidades de moverse con mayor facilidad, reducir los tiempos, mejorar la calidad de vida. La votación del resello del proyecto será posiblemente la próxima semana si el Ejecutivo lo convoca. Bueno. Estrategia política. Sí. Hay que ver. Todo cuenta, dijimos. No es de sorprender, digamos, no es de sorprenderse. Es algo que puede pasar y que lo están haciendo. Sí, al final, vamos a ver, la política también es mucho de estrategia. Mucho. Y ya sea sacada de clavo o no, de que a Rodrigo Chávez no le gustó lo que dijo Eli Feinsan como réplica al informe de labores y quiso sacarse el clavo trayendo únicamente este proyecto, está en la potestad porque ahí es el Poder Ejecutivo el que manda la agenda. ¿Faltan algunos partidos por hacer la réplica? No, ya hoy era Ya el último, todos. sí, eran 2 días destinados a escuchar los discursos de los diputados. Parte de lo que ahora también queda pendiente es la conformación de las comisiones legislativas, precisamente a partir del 1 de mayo. Hay algunas comisiones, algunos foros legislativos, compañeros, que se vuelven muy cotizadas para algunos diputados, ¿verdad? La de seguridad y narcotráfico pareciera tener más de un novio. Sí, y Gilbert Jiménez es el nombre que se está pensando en seguirá o no seguirá. Que es que obviamente uno no quiere tomar partido, ¿verdad? Pero analizando las cosas fríamente y conversando con muchos otros diputados también, incluso vamos a escuchar a Pilar Cisneros que dice, Liberación cobra las cosas de manera grosera, fuerte. Gilbert Jiménez no apoyó la reelección de Rodrigo Arias como presidente del plenario. Al final de cuentas, si bien es cierto, don Óscar Izquierdo es el jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, el próximo lunes van a tener una reunión en donde sus 19 diputados van a decir en cuáles comisiones quieren permanecer, de cuáles quieren salirse y también cuáles son las aspiraciones que tiene cada uno por presidir las comisiones en las que estén, que tendrán que ir a buscar posteriormente los votos, estamos de acuerdo. Pero el tema aquí es si Gilbert Jiménez va a tener el respaldo de todo el resto de su fracción, luego de darle la espalda a Rodrigo Arias para la intención de continuar como presidente de la Asamblea, en una comisión como la de Seguridad y Narcotráfico que ha dado tanta exposición a un partido como Liberación Nacional cuando se habla de la crisis que experimenta el país. No, sin menospreciar el resto de comisiones, esta podríamos decir que es una de las más fuertes, ¿verdad? Por no decir que la más fuerte. Hacendarios también, claro, ¿verdad? bueno, porque sí. tiene que ver mucho con el tema de económicos, pero sí, sin duda, por la actualidad en la que está el país, podríamos decir que es una de las comisiones que es más atractiva, ¿verdad? Y también no se puede dejar de lado que hay otras personas que han expresado su interés por liderar esta comisión. Gilberto Campos, que también la conoce muy bien, que ha estado integrando la comisión también y que, bueno, pues aparecen otras figuras como por ejemplo Fabricio Alvarado, que ha estado en la Comisión de Seguridad y dice, indiferentemente de quién la presida, a mí me interesa continuar también en esta comisión, no me interesa presidirla, pero también ya se ve como alguna intención de los propios compañeros de ir a buscar ese apoyo para ser los presidentes en determinada comisión. ¿Qué dicen los diputados? Vamos a verlo de inmediato en la siguiente información.
La continuidad del diputado Gilbert Jiménez como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico está en duda, luego de que el legislador no apoyara con su voto a Rodrigo Arias para la reelección como presidente del plenario. Si analizamos los frutos, digámoslo así, ¿verdad?, la capacidad y el rendimiento y la efectividad en la comisión en este periodo, donde tuvimos 41 proyectos dictaminados, en donde de esos 41, 33 fueron aprobados y solamente 8 rechazados. ¿Por qué? Porque rozaban algunos con la Constitución o porque ya los aspectos que deberían plantearse están integrados o están ya contemplados dentro de las mismas leyes, entonces no venían a crear ningún impacto o a generar una nueva legislación. Uno de los nombres que surgen como candidatos a presidir la comisión es el de Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista. Respecto de las presidencias de las comisiones, pues obviamente el PLP tiene interés en darle una continuidad fuerte y aumentar la velocidad y la calidad del trabajo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y nosotros por supuesto que nos vamos a postular, pero eso depende de los compañeros de la comisión, esa elección, así es que habrá que esperar un poquitico más sobre eso y también la conformación de las comisiones. La diputada oficialista Pilar Cisneros, también integrante de la Comisión de Seguridad, asegura que la continuidad de Gilbert es difícil. Liberación Nacional cobra caro, ¿verdad? Cobra caro a su gente que no se alinea, pero francamente no sé, es una cuestión interna de Liberación Nacional, no le podría contestar, no tengo la menor idea, ellos negocian de una manera muy particular. Fabricio Alvarado asegura que él quiere continuar en la comisión, pero no le ambiciona la presidencia. Por lo menos a mí no me interesa la presidencia, en primer lugar. No tengo ningún interés en presidir la comisión, tengo mucho interés en aportar, en impulsar el proyecto de sicariato para que de una vez por todas lo convirtamos en ley. Ya se logró un dictamen, pero por ahí hay algunas diputaciones, doña Dinora, doña Gloria, doña Priscila, que no están a favor de subir penas. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. El lunes habrá reunión en la fracción del PLN y se discutirá la integración de las comisiones. Una opción para sustituir a Gilbert es Alejandra Larios, y así Liberación continuaría con su liderazgo en la comisión. Las decisiones en la fracción las tomamos en conjunto, ¿verdad? Y sí, bueno, esperaremos a ver qué conversamos en la fracción. Usted bien lo dice, la fracción de Liberación Nacional en ese momento tiene la presidencia. A mí me parece que es importante mantenerla, pero ¿quién será la persona? Eso es algo que vamos a proponer al resto de las fracciones integrantes de la comisión. Es algo que no hemos visto en fracción todavía. Se espera que las comisiones estén conformadas la próxima semana. Bueno, las primeras comisiones que se van a conformar son las plenas también, que ya se han solicitado. Posteriormente vendrán las especiales y ya ahí también continuará con el tema de seguridad y narcotráfico. Las plenas que son fundamentales porque funcionan como mini plenarios, donde se pueden tomar y aprobar proyectos de ley como tal sin necesidad de ir al plenario. Así que también ojalá se pueda agilizar esa parte y esas conformaciones. Sí, aquí tengo que darle el crédito a don Aarón Chinchilla también, que siempre pasa asesorándome. Claro, sí, también, compañero. Aquí tiene el decreto de los artículos, bueno, y de los expedientes que están convocados para el lunes. Son algunos con respecto a temas de seguridad y ya no aparece el tema de vuelos baratos, así que más bien... ¿Ya lo pasó? Sí, lo pasaron. Aquí, como decimos... Gracias al colega. Correcto. Pero todo apunta que era esa la intención, ver si queda tiempo hoy de someterlo a votación. Exactamente. Como mostrar poder. Hay información también del Tribunal Supremo de Elecciones, Rolo. Sí, que bueno, en resumidas cuentas, lo que hace el día de hoy es emitir otra resolución con respecto a el MISIT y le ordena nuevamente que ante una solicitud de revisión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, que es muy similar a lo que había solicitado ya también la Cámara Nacional de Radio, Canara, que no se haga ninguna modificación ni ninguna adjudicación en cuanto a temas de frecuencias de radio ni televisión de cara a lo que serán las próximas elecciones del 2026, tomando como argumento de que la ciudadanía necesita estar plenamente informada. Y esto se da también porque, bueno, pues los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones argumentan que es una solicitud muy similar a la que había hecho Canara, se resuelve de la misma forma y aunque le dan la orden al MISIT de que no puede hacer ninguna modificación ni nuevas adjudicaciones, sí puede continuar ya de manera oficial con el tema de otorgar prórrogas a quienes ya son concesionarios, pueden hacer modificaciones, sin embargo no podrían aplicarlas hasta que se den los resultados de las elecciones del 2026.
Muy bien, Rolando. Muchísimas gracias por todo este amplio reporte y esperaremos cómo cierran las noticias legislativas políticas mañana viernes, Dios mediante. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Robert Francis Prevost Martínez, de 69 años, se convirtió hoy en el sucesor del Papa Francisco. Precisamente el nuevo pontífice visitó nuestro país hace 13 años, estuvo en Sabanilla y desde ese lugar nos informa nuestra compañera Milagro Torres. Buenas noches, Milagro. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, nos vinimos para el seminario de San Agustín, de los agustinos, acá en Sabanilla de Montes de Oca, en San José, porque queríamos conocer la impresión de la comunidad de San Agustín, para que ellos nos comenten cómo recibieron esa noticia, además de que el Papa, como ustedes lo mencionaban, visitó Costa Rica en enero de 2012, y para eso tenemos con nosotros a Fray Glenn Arauz, con quien vamos a conversar también un poco de cómo recibieron ustedes esa noticia. ¿Se lo esperaban? Yo particularmente debo decirlo que no. Había mucha expectativa, ciertamente, pero no tenía yo un candidato en particular, aunque si bien había un fraile de mi comunidad que él desde el principio se aferró a esta confianza, digamos así, que el padre Prevost, como nosotros le conocemos, pues sería el próximo Papa. La verdad que para toda la comunidad en general ha sido de mucha sorpresa, al mismo tiempo que de mucha gratitud, ciertamente. Ahora cuéntenos también un poco de ese panorama, bueno, porque él estuvo de visita en Costa Rica en el 2012, en enero. Fue una visita muy rápida, pero ¿en qué consistió? Sí, él estuvo unos días aquí y su visita prácticamente era una visita ante todo a los hermanos. Él era prior general de nuestra orden y como un hermano más visitaba a las comunidades, pero también en calidad de prior general como autoridad suprema de nuestra orden. En esa ocasión visitó Costa Rica y tuvo la oportunidad de visitar las otras comunidades nuestras que están en El Salvador. La Catedral Metropolitana, donde el padre Germán, en el momento en el que presidía la misa, decidió parar un momento. Se escucharon los parlantes y se anunció al nuevo Papa, León XIV. Así fue como reaccionaron los católicos que estaban en ese momento en misa. Veámoslo a continuación. Así vivieron el anuncio del nuevo Papa en la Catedral Metropolitana. Los fieles recibieron con devoción y expectativa la noticia del nuevo Papa León XIV. Inserción. Estaba en San Juan de Dios poniéndome la vacuna de la influenza y mucha gente conmigo también, pues pegamos un brinco de la emoción de que ya habían ya escogido a un nuevo Papa. Yo lo que le pido a él que el Espíritu Santo lo ilumine y que haya paz, que pidamos por la paz del mundo, tanta necesidad y que haya fuentes de trabajo bastante. Fue una bendición, lo más lindo es el nombre, me encantó. Creo que estábamos esperando eso y que es una bendición para todos y para cada uno de nosotros y para todo el mundo entero. Monseñor José Rafael Quiroz destacó el impacto de este nombramiento, recordando la importancia del legado que deja para la Iglesia y su misión universal. El hecho de que ya haya sido designado el nuevo pontífice, pues nos llena de muchísima alegría en saber que no ha sido nombrado simple y sencillamente un funcionario más de la Iglesia, sino el sucesor de Pedro. Momento de los deportes con nuestra compañera Marisol Abarca. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kenneth, Danati, y a todos los que nos acompañan a esta hora a través de la pantalla de Extra TV, también por los que nos van escuchando en la 92.3 FM? Bueno, una final de jornada muy movida. Nosotros lo discutíamos ayer, que te acordabas ayer. Extrañamos a Nati, no me queda. Extrañamos a Nati, sí. Ayer en la noche estábamos nosotros acá sentados, Nati, pensando en mí. Había unos celebrando, otros con caras largas. Yo me imagino. De todo pasó. ¿Qué es lo importante de hoy en la noche? Ya están confirmadas los horarios, las horas, los días, los lugares, todo para las semifinales de la siguiente ronda. Vamos a ver las pantallas precisamente para que usted lo tenga mapeado y lo apunte una vez en su calendario. Punta Arenas recibe
a la Liga Deportiva Alajuelense el 11 de mayo, o sea, quiere decir este domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Miguel Angelito Pérez. Pueden regresar a la olla mágica ahora sí, tenían 2 partidos de sanción, ya en semifinales pues ya los cumplieron, entonces pueden jugar este partido ahí. Y vean los horarios, 2 horas antes, el Deportivo Saprissa se enfrenta al Herediano en el Estadio Ricardo Saprissa, también el domingo. Los 2 partidos van a ser el domingo, se había acordado que uno tiene que ser sábado, otro domingo, el Saprissa dijo, no, yo quiero jugar domingo, complacido. Un día más de descanso, evidentemente, día más de ante un descanso. Herediano Sí, pero eso le puede que no generar jugó. presión tanto a Punta Arenas como a la Liga. Sí, también, claro. Y bueno, también, Nati, que hay que tomar en cuenta que el Saprissa pues jugó ayer, va a jugar el domingo, y Heredia que descansó. tiene una semana, casi, o un poquito más de una semana de descanso, porque el partido entre Heredia y Guanacasteca no se efectuó. Y ahora vamos con los partidos de vuelta. La Liga Deportiva Alajuelense recibe el Punta Arenas en el Alejandro Morera Soto el 14 de mayo, que estos miércoles a las 6:45 de la tarde. Inusual para nosotros los ticos, muy normal este horario para el fútbol argentino, colombiano. Estados Unidos, Estados México. Unidos. Yo le Porque transmito el aparte- noticiero desde Alajuela. Sí, usted va a hacer el pase con don Jason Arce allá. Claro, desde barrio, Morera Soto. el miércoles. El miércoles. El Desde el miércoles. Alejandro, desde el Y bueno, Monumental. 2 horas después, Herediano se enfrenta al Deportivo Saprissa a las 8:45, el mismo miércoles, esto en el Estadio Carlos Alvarado. Ya para ese entonces, ya para el miércoles, tarde, porque va a terminar tarde, casi a las 11 de la noche, sabremos los 2 equipos que se van a enfrentar en la final y ver si hay gran final En la también. final de la fase final para ir a la gran final. Depende, porque si Herediano le gana al Saprissa, pues quiere decir que tendría 2 partidos el otro club, sea Liga Deportiva Alajuelense, sea Punta Arenas, para campeonizar. Si esa final lo gana Heredia, no hay gran final. Exactamente. Y eso también yo creo que sería un poco, no es que me digan que yo soy herediana, porque no, pero sería beneficioso para la selección nacional porque juega el 28 de mayo contra la selección catalana y el 28 de mayo sería la gran final vuelta, en caso de que Herediano no gane la final como tal y tengan que ir a una eventual gran final. Vamos a ir nacional, tenemos bastante fútbol, la verdad, a finales de mayo, porque este partido es el 21 de mayo y el 31 de mayo final de Champions también. PSG contra el Inter. PSG contra el Inter. ¿A quién le vas en esta final? No, no, Puede mi ser la equipo es el primera Barça, orejona. yo me cambio. No, pero tenés que ir por uno. No, ¿A quién haces más fuerza? Me gustaría el PSG porque lo ha intentado mucho, le ha costado evidentemente, ha estado muy cerca. Bueno, no sé, recientemente Sí, no ha sí, quedado sí, campeón, no, ¿verdad? de la, hecho- en la era de Keylor estuvo muy cerca. Sí. Y me gustaría por ese factor, pero me jala un poquito más el fútbol italiano. Sí, yo es que siempre me ha gustado mucho el Inter, yo voy con el Inter. Y el PSG lo intentó en el 2019-2020, que perdió contra el Bayern 1-0. Ahí estaba Keylor Navas. Nati, ¿vos? No te podría opinar, me gusta más el PSG, la verdad, el ¿Sí? Inter, sí, como para hacer la diferencia. Bueno, Para ir sería a la primera. transmitir Por desde eso París. sería la primera. Desde entonces, París, Nati. qué lindo. Sí, porque ¿quiénes me va a mandar? No, A porque París. la final es en Múnich, es en Alemania. Bueno, no importa, cambio el ticket. Pero va a ir a la primera orejona entonces del PSG, Imagínate. porque no ha ganado el PSG. Mari, muchas gracias. Con mucho Muchas gusto, gracias, Mari. compañeros. Buenas noches. Y a ustedes por su compañía durante esta hora. Que pasen linda noche. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde en nuestra edición de Extra Noticias. Buenas noches, feliz descanso para todos.